Bienvenidos, bienvenidas. Por favor, ponerme atención. Bueno, muchas gracias por su participación, muchas gracias por haber venido hoy día. Esta jornada que hemos denominado Memoria, Dignidad y Derechos es una jornada que tiene por pretensión en el fondo generar un espíritu comunitario, ¿no? Tiene por pretensión reencontrarnos, volver a vernos, volver a mirarnos, pero tratando un poco quizás de salir de los espacios en los que estamos como acostumbrados, ¿no? Tratar de interactuar con la sociedad en la que se supone deseamos transformar y cambiar. Creo que de alguna manera la gran crítica que nos podemos hacer en este mundo de la memoria y los derechos humanos es nuestro constante encapsulamiento. Tenemos un ensimismamiento que está como medio contaminándonos. Entonces, cuando llegan los momentos de transformación social, nos preguntamos, ¿pero por qué la gente no quiere cambiar? Bueno, no quiere cambiar porque nosotros no estamos dispuestos muchas veces a conversar con la sociedad, conversar nuestros temas con la sociedad, ¿no? Y es muy importante porque la historia de la dictadura en este país no es la historia solo de nosotros, de las víctimas, de los sobrevivientes y de las familiares. Violeta nos puede contar incluso algunas cifras con respecto a cómo la mayoría del pueblo no militaba en partidos políticos, de los que fueron tomados prisioneros y que sobrevivieron. Entonces podríamos pensar que ese genocidio que significó la dictadura fue un verdadero pueblicidio, ¿no? Pero de alguna manera la historia se ha desdibujado y se ha convertido esto en una especie de lucha entre izquierdas y derechas que cuesta mucho realmente creer. ¡Uy, pero qué maravilla ver a mi mujer! Y a mi hijo. Yo digo que estamos encapsulados y invito a mi familia. Entonces, la idea, ¿no es cierto?, de este conversatorio, de esta actividad, es hacerlo lo más dialogante posible. Por eso es que tenemos dos exposiciones, un conversatorio y un taller de memoria local. Por esa razón es que hemos escogido el Departamento de Historia de aquí de la Universidad de Concepción. Nos gustaría que hubiera más compañeros de historia quizás escuchándonos y participando, pero como no sabemos llegar al otro, no nos queda más remedio a veces que ser un poquito invasivos. Yo estudio historia aquí, soy del programa de doctorado en historia, y parte de mi investigación doctoral dice relación justamente con las agrupaciones de derechos humanos, con las acciones de memoria que se desarrollan en el espacio público. El alma de esta jornada, lo que motoriza esta jornada, les voy a ser bien sincero, lo que ocurrió. Nosotros aquí, para los chiquillos, pregunto, ¿quiénes son de historia aquí? Que puedan levantar la mano, que sean de historia. ¿Quiénes? Ya, un compañero. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Santiago. Santiago, oye, pero el nombre, entiéndeme, más maravilloso, hermoso que he escuchado en mi vida. Pregúntame cómo se llama mi hijo. Santiago se llama. Ahí está Santiago. Oye, Santiago, bienvenido. Te cuento un poco y te pido disculpas lo invasivo que hemos sido en tu casa. Pero la razón por la cual hemos sido invasivos es porque a veces en este país hay que gritar para que a uno lo escuchen. Hay que tomarse los espacios para ser visible. Y ustedes hicieron una acción de memoria que a nosotros nos conmovió mucho. Ustedes tienen algunas placas aquí que son de compañeros que murieron en las manos de una dictadura terrorista. Pero también tienen placas de compañeros que se fueron en esta democracia trucha que tenemos. Y uno de esos compañeros que estudió historia murió, se suicidó el año pasado aquí, y eso significó una movilización importante y una sensibilidad de parte de los estudiantes que nos empuja a entender que la memoria y la salud mental están estrechamente vinculadas. Yo estudio historia,
entiendo lo que es el trabajo de un historiador. Es deshumanizante, es estar encerrado en un archivo leyendo. Y esto que está aquí, que es del mundo de las memorias, pareciera ser completamente distinto porque más me habla de vida, de pulsiones de vida, de amores, de afectos. Esto que les acabo de comentar es para que entiendan un poco el alma de esta jornada. Quiero agradecerles de corazón, no solamente la participación de ustedes, pero también contarles que esto lo organiza el colectivo Educación y Memoria, del cual yo formo parte, lo organiza también el INDH. Nosotros tenemos amigos importantes dentro del INDH que van a participar con nosotros, que han puesto parte del material. Rodrigo Chinques, que algunos de ustedes lo conocen, es psicólogo y va a participar aquí en un conversatorio. Y a continuación vamos a tener un taller de memoria local. Y además vamos a hacer una exposición. Está puesta una exposición. No se vayan, chiquillos, porque se van a perder la mediación. Que va a estar a cargo de Violeta. Entonces, para no alargarme más, por favor, Violeta, bienvenida. Gracias, Pablo. Gracias. Muchas gracias. Hola, Marimari Compuche, Marimari Pulamien, yo me llamo Violeta Sandoval. Agradezco a Pablo por la instancia, por la organización de esta actividad y a todas las personas igual que estaban convocadas a la coordinación. A mí me invitaron justamente a propósito de la exposición Entomecinarse, Rastros Migrantes de la Galaxia Tomecina, que es la exposición que pueden ver montada en este lugar. Y bueno, primero comentarles que a puertas del 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, la conmemoración de la firma de este tratado internacional, en círculos como los nuestros, en donde venimos, como comentaba Pablo, desde la memoria y los derechos humanos, está bueno igual recordarnos a nosotros mismos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos refiere a todos los seres humanos y refiere a la violación de los derechos intrínsecos que tenemos como personas solo por el hecho de haber nacido. En ese contexto, las violaciones a los derechos humanos son desde antes del 11 de septiembre del 73 y lamentablemente posteriores también, y se llevan a cabo no solamente por el Estado de Chile, sino que lamentablemente por muchos de los estados actuales reconocidos. ¿Esto qué implica? Que hay una población que se ve afectada por la vulneración de sus derechos, y en general las poblaciones afectadas por la vulneración a los derechos son personas ya precarizadas. Dentro de nuestra sociedad, uno de estos grupos bastante importante actualmente en Chile son la población migrante. Y la idea de hacer esta exposición viene desde una inquietud personal, por allá como hace unos 10 años atrás, 2016, 2017, en donde comienza una migración primaria, digamos, en nuestro país, y me llama mucho la atención que frente a esta migración, que ya se empieza a extender a regiones hace unos 5 años atrás, hay muchísimo racismo enfrentándose, ¿no? El racismo que yo logro evidenciar en ese momento no era solamente el racismo obvio de la ultraderecha o de grupos nacionalistas, sino que hay un racismo nacional general, ¿no? Generalizado de la población chilena. Y la mayor preocupación radica en que personas de nuestros mismos círculos podían estar hablando con epítetos racistas frente a personas migrantes o quejándose de esta migración, sin entender, por cierto, que hay un contexto internacional que conlleva que hoy día hay un aproximado de un 10% de la población chilena que es persona migrante. En ese contexto, entendiendo que las voces que se escuchaban hace unos años atrás eran contra la migración, eran epítetos racistas, era discriminación abierta, se me ocurrió una manera de poder darle una voz a estas personas, de que no fuera solamente gente que recibía discriminación o que era víctima de una precarización de su vida o una discriminación en el espacio público, etcétera, sino mostrarlas como las personas que son. Y especialmente me quise enfocar en niñas y mujeres migrantes de distintos países que al año 2019 y 2020 estaban viviendo en Tomé. Yo soy de Tomé, aquí al norte de Concepción, en la bahía de Conce, y es un pueblo pequeño, es un pueblo similar a Penco, a Lota, Coronel, donde este tipo de novedades a nivel de migración, a nivel de cambio de la población,
llaman mucho la atención y son mucho más visibles, ya que son pueblos mucho más pequeños. En ese contexto fui a la calle y decidí en la calle encontrarme con mujeres y con niñas migrantes y preguntarles si ellas querían participar de esta instancia. Esta exposición fue financiada por ACTA, una agrupación cultural que surge en La Revuelta, en Tomé, y que se origina a partir de una autoorganización artística que surge por la falta de financiamiento para distintas iniciativas de arte y culturales, pero también para poder democratizar de alguna manera el acceso al arte y a la cultura a la población, en ese caso tomecina. En ese contexto surge, además de esta intención de retratar a mujeres y a niñas migrantes, la intención de que la materialidad de esta exposición fuera de plástico, fuera madera, cosa que se pudiera montar en cualquier lado, y por eso también les comento que está a disposición de cualquier otra instancia de derechos humanos o similar, donde pueda ser útil. También un componente importante de la población migrante, sobre todo en esos años, estamos hablando ya del 2019-2020, era una gran migración de parte de Haití, lo que implica una barrera de lenguaje, ¿no? Yo personalmente no hablo creol, pero sí pude asesorarme con algunas de las personas que incluso participaron en esta exposición y pudimos elaborar o traducir el texto explicativo de la serie de retratos también al creol para que se entendiera que realmente la exposición tiene la intención de vincular a la comunidad chilena con la comunidad migrante y de visibilizar también las problemáticas de la comunidad migrante. Entonces, en ese contexto, fui enterándome de muchas cosas. Habían algunas cosas que ya sabía. Yo vengo de una familia que está cruzada por la migración forzada. Mis hermanos crecieron en el exilio, mi padre también tuvo que exiliarse y así una parte importante de mi familia. Por lo tanto, ya había una sensibilidad específica en relación a lo que yo veía con mis hermanos, de lo que había significado para ellos moverse de un país a otro y crecer en una cultura que no era la propia. Sin embargo, en Chile no se entiende aún esta migración forzada. Si bien se entiende la migración como un hecho que está sucediendo, poco contextualizamos cómo viven estas personas en sus lugares de origen y cuáles son las situaciones políticas y económicas de los países de donde vienen. Era bastante gráfico en el año 2019-2020 que la migración haitiana tenía que ver con un proceso o con una situación en realidad de problemas económicos, problemas socioeconómicos estructurales en su país que obligaba a las personas a migrar. Y lo mismo empieza a suceder luego, ya más masivamente, con población de Venezuela. En ese contexto es súper importante entender que Chile no es el lugar de destino de las personas que migran. Si bien tenemos alrededor de 2 millones de personas ahora flotantes y 2 millones de personas contabilizadas, hay que entender de que la mayor parte de esta gente también es irregular, porque no hay alternativa de poder hacer los trámites de manera legal. Y así, parte de las personas con las que me fui encontrando, de las mujeres y de las niñas con las que me fui encontrando para hacer estos retratos, eran personas que venían de paso. Chile es un trampolín para poder salir a otros países, principalmente porque somos una colonia de Estados Unidos muy bien establecida después de la dictadura, donde copiamos y calcamos tal cual todo lo que nos enseñaron los yanquis, y eso permitió el libre mercado, oportunidades de trabajo, oportunidades de vivienda, etcétera, siempre en relación a el sacrificio de la vida, ¿no? El sacrificio del tiempo y de la vida por estos derechos básicos. En ese contexto, para personas que vienen de países donde ni siquiera esos derechos básicos están garantizados, venir a Chile era una posibilidad para poder formalizarse y obtener la documentación necesaria, es decir, el carnet, el pasaporte y el RUT chileno, para poder viajar hacia otros lugares. Hay una manera muy simple de entender esto. Por ejemplo, yo tengo un amigo que vive en Gaza, en Palestina, que está en plena guerra, Mohamed Abdallah. Él vivió como refugiado político en Tomé. Cada vez que Mohamed fue a sacar su documentación, una vez que lo lograba, esa documentación tenía un tiempo de expiración máximo, a todo reventar de 2 meses. En general, el carnet era válido por 1 mes, por 4 semanas, por 3 semanas o por 2 semanas. Entenderán que una persona que viene migrando por hambre, porque no tiene casa, porque no tiene que comer, porque tiene hijas, tiene hijos, tiene hijas, y llega acá haciendo todo el esfuerzo que eso implica, pasando por redes de trata, pasando ilegalmente por fronteras, siendo perseguido, por cierto, por fuerzas de orden y de seguridad,
al llegar y lograr hacer toda esta tramitación, a obtener finalmente un RUT, que sería la puerta de salida para poder llegar a algún lugar donde desarrollar tu vida, y que esta puerta de salida dure 2 semanas, y enfrentarte también al racismo que existe en Chile, es una situación bastante compleja. Y esa es la situación que a mí me gustaría visibilizar ahora y visibilizar siempre frente al racismo estructural que existe en nuestro país, desde nuestra propia concepción como país, ¿no? Este país ha sido fundado en un engaño de que no somos personas racializadas y que somos todos hijos de europeos. Desde ahí viene nuestro racismo, ¿no? Y ahora aplicado en un otro, ¿no? No entendiendo también de que ese racismo lo estamos aplicando a nuestras propias cuerpos, a nuestros propios cuerpos, a nuestra sociedad y a nuestra comunidad, sino que también lo echamos hacia afuera y discriminamos a las personas que claramente en una situación de vulnerabilidad ven como única opción poder migrar a otro lugar del mundo para poder empezar de nuevo una vida, ¿no? Entonces estamos hablando aquí también de una carga emocional muy fuerte y por lo tanto también esto tiene una relación directa con la salud mental tanto de las personas migrantes como de las familias que están en el lugar de origen y que saben que sus familiares están migrando. Recuerdo uno de los momentos más especiales de la creación de esta serie de retratos, que fue el bautizo de George, que es un bebé haitiano en ese momento, ya debe tener a esta altura unos 4 años, y con mucha alegría me invitaron a ese bautizo para poder realizar ahí también algunos de los retratos, porque las chiquillas iban a estar más arregladas, más maquilladas, y ellas querían verse bacanas. Y fui y participé de un bautizo increíble, de una cena maravillosa, de un compartir de comida que pocas veces nos toca ver como personas no migrantes en Chile, ¿no? De lograr realmente un espacio de comunidad. Y en ese espacio de comunidad, la celebración, más allá del bautizo, más allá del bebé, era que ese bebé tenía RUT. Y era la única persona de este grupo de aproximadamente 20 personas de Haití que tenía un RUT. Y un RUT hace 4 años atrás o 5 años atrás, un RUT chileno vale para poder entrar a Estados Unidos, para poder ir a Argentina, para poder ir a Europa y para poder ir a cualquier lugar. No así una cédula de identidad haitiana. Con una cédula de identidad haitiana, si es que tienes mucha suerte, incluso te van a poder dejar entrar a Chile. Pero el pasaporte cubano, el pasaporte venezolano, el pasaporte de, me atrevo a decir, todos los países del hemisferio sur, no valen lo mismo que lo que valen otros pasaportes. En Chile, nuestro pasaporte vale solo porque somos colonia estadounidense, insisto, ¿no? Y esta famosa visa waiver que ahora están cancelando, tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, estas personas en su gran mayoría vienen aquí con la intención de poder ir a algún lugar donde puedan rehacer su vida, empezar de cero, y muchas veces esto tiene relación con tener hijas, tener hijos, tener hijes, ¿no? Al verse mujeres embarazadas y tener que buscar una solución para poder criar a una persona, en las condiciones en las que se encuentran en sus países no hay posibilidad y por eso deben migrar y por eso que esta exposición está centrada en las mujeres y en las niñas migrantes, porque en términos comunicacionales, cuando hablamos de migración, hablamos de los delincuentes, el tren de Aragua, de los secuestros, de los sicarios, ¿no? Pero hay que entender que dentro de un 10% de nuestra población no son 10% de sicarios, torturadores, narcotraficantes, ¿no? Sino que dentro de ese 10%, yo me atrevo a decir un 99% son dueñas de casa, trabajadoras, niñas, niños, guaguas, ¿no? Y esa parte de la migración es súper importante de visibilizar, es súper importante de reconocer como personas chilenas y de entender cuáles son las condiciones en las que una mamá con una guagua se sube a una micro a vender dulces. No se está subiendo porque quiere, no se está subiendo a asaltar ni a quitarle trabajo a nadie, lo está haciendo muy probablemente porque las condiciones de precarización de su vida en su lugar de origen no le dan abasto para poder sostener la vida propia y la vida de su familia. Así que esas son las condiciones que a mí me gustaría visibilizar con esta exposición. Les llamo a que la puedan observar y mirar a los ojos a estas mujeres maravillosas. Algunas de ellas ya no están en Tomé, hay algunas que siguen en Tomé, se establecieron ya en ese lugar. Y es bonito también poder pensar de que no necesariamente tenemos que ser un trampolín para otro lugar y que en este espacio también caben otras personas. Así como durante la dictadura, como hablábamos de memoria de la dictadura, miles de personas chilenas tuvieron que
salir por obligación de su país, fueron forzadas a migrar y nos recibieron a nuestras familias en otros lugares, pudieron, por ejemplo, mis hermanos estudiar, salir del colegio en otro país, ¿no? A mí también me gustaría de que en este país estas personas como la Rihanna, como la Lorena, como la Jacqueline, puedan también vivir en este lugar de manera digna. Eso, gracias por venir. Muchas gracias, Violeta. Así que les invito a que revisen la expo. Y cualquier cosa me dicen. Muchas gracias, Violeta. Bueno, sí, pues bienvenidos, pueden ir interactuando, en fin. Y también antes de el Tomás, ¿dónde anda el Tomás? Para que me colabore aquí. Bueno, me voy a tomar de nuevo la palabra para contarles que también, junto con esta tremenda exposición que ha hecho Violeta, nosotros tenemos también otra exposición cuyo autor es nuestro compañero Tomás, con el nombre de Plantón, una década de lucha. Quería comentarles además que este trabajo en particular que ha hecho el camarada Tomás, a mí particularmente me es muy significativo, porque como todos ustedes, yo no, a ustedes no les voy a tener que contar lo que es el plantón, todos saben lo que es el plantón, pero no la gente del departamento de historia. Y el plantón ustedes saben que forma parte de mi tesis doctoral y de mi investigación, así que para mí ese es un material muy importante e ilustrativo. Compañero, le dejo. Bueno, primero que nada saludarla a todas y todos. Me presento, bueno, Pablo ya me presentó, soy Tomás Parra, soy licenciado en Trabajo Social, y bajo la lógica sobre la cual se inspira la exposición que está allí, básicamente esto es o viene a cumplir un efecto de recomposición de las memorias que se van ubicando en un lugar determinado. Y bajo esa lógica es que tiene esa técnica, por así decirlo, de mosaico, partiendo de la base de que son una multiplicidad de historias que terminan convergiendo, en este caso en el espacio público de la Plaza de Armas, para poder transmitir tanto sus situaciones de violencia, denunciando a la dictadura, a su vez también como dándole espacio a otras organizaciones sociales para que también puedan visibilizar sus realidades. Bajo esa lógica es que durante el trayecto de al menos 3 a 4 años fuimos realizando un trabajo de registro fotográfico sobre el cual fuimos captando las distintas personas que fueron participando, y bajo esta lógica es que también nos encontramos con compañeros que ya no están, que estuvieron y que bajo cierta lógica también nos marcaron y dejaron en parte también su legado a través de hábitos muy puntuales, como por ejemplo cerrar el plantón con un grito que nos caracteriza como espacio, o por otro lado la constancia de otros compañeros que viernes a viernes se iban a acercar al plantón a compartir y a escuchar, por así decirlo, a escuchar la opinión política de otros compañeros y otros dirigentes. Bajo esa lógica es que, y ahí es donde cobra valor este espacio del plantón, al ser una instancia de carácter comunitario político, partiendo de la base también de que ahí los compañeros y compañeras se acercan y hacen comunidad, se ven viernes a viernes, van conversando sobre las distintas problemáticas que se van sosteniendo, ya sea en términos coyunturales o estructurales, y van finalmente discutiendo, generando una instancia de diálogo, de debate, donde no necesariamente se puede compartir una línea política determinada, pero sí nos va acompañando el gesto de pertenecer a la familia de los derechos humanos, por así decirlo, que en cierta manera es una familia a la cual el Estado en su momento intentó anular, desaparecer. Y es ahí de donde viene esta idea del mosaico, por así decirlo. El mosaico, como ustedes bien saben, es la conformación de una estructura compuesta de distintas partes, de distintos relatos, de distintas emociones, de distintos afectos. Y bajo ese clima de quiebre, de ruptura, es que a través de este mosaico intentamos nuevamente volver a darle un rostro a la familia de los derechos humanos, en este caso afectada por las violaciones durante la dictadura militar en Chile. Así que los dejo invitados a que se acerquen dentro de los elementos que se destacan en el diálogo que sale sobre ese mosaico. Lo interesante también es quien habla ahí es un compañero del plantón,
no hay nada más interesante que el mismo espacio que va determinando una práctica a través del tiempo vaya generando su propia identidad. Y bajo esa lógica es que el relato que sale ahí escrito es la subjetividad del compañero. Es básicamente es como leer el plantón bajo el lente de una persona que ha participado activa y protagónicamente durante 10 años de ese espacio. Y eso también nos habla de la constancia que se va dando al momento de ir ocupando el espacio público. Y en ese sentido también, bueno, probablemente más de alguno o más de alguna otra ha pasado por la plaza, ha visto a algún compañero o compañera gritando con un micrófono en plena Plaza de Armas todos los días viernes a las 12 de la tarde, hablando sobre la coyuntura política. Y bajo esa lógica es que va saliendo esa interpretación. Aquí el compañero está presente, es Juan Sandoval, quien escribe ese breve relato de lo que ha significado esta trayectoria del plantón durante estos 10 años. Así que los dejamos invitados también a participar de lo que son las estaciones de las preguntas, no solamente destinado a los estudiantes, sino también a los compañeros, para que generemos este diálogo transgeneracional y podamos hacer el cruce sobre lo que viene a ser los derechos humanos de la vieja escuela y los derechos humanos de la nueva escuela, por así decirlo. Así que un aplauso para todos. Muchas gracias. Pablo. Le invitamos a ver las exposiciones mientras tanto. Sí. ¿Sí? Le invitamos a ver las exposiciones. Quería antes decir una cosita, aprovechando que veo gente de historia que se viene acercando, estamos en su casa, chiquillas, entonces bienvenida, nos hemos tomado el espacio, yo también estudio historia acá. Esta es una jornada que hemos denominado Memoria, Dignidad y Derechos. Hay material ahí para que ustedes puedan sacar, gratuito. Hay galletitas, hay tecito, interactúen, pásenlo bien. Y en un rato más, cuando nos desocupen aquí la sala, nosotros vamos a pasar, los voy a invitar a todos a volver con su cafecito para poder meternos en el conversatorio que nos va a ofrecer Rodrigo. ¿Ah? Así que dense ahora el espacio para interactuar. A volver a ser alumno. Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidas. Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas. ¿Estamos bien en la hora?